Todos sabemos que los tiburones son depredadores majestuosos, generalmente evitan el contacto con los humanos. Sin embargo, en las últimas semanas hemos sido testigos de un cambio en esta dinámica. Parece que la antigua ley de respeto mutuo entre tiburones y seres humanos se ha visto desafiada, con 2 impactantes ataques generando 2 decesos en ambos sucesos. Hace pocos días se reportó el ataque de un tiburón en una playa del estado de Jalisco, un hecho que muy pocas veces se registra en México, y que lamentablemente cobró la vida de una mujer. Este primer caso fue de una persona que murió atacada por un tiburón en México luego de salvar a su hijo. María Fernanda Martínez, una bióloga marina de 26 años, vio a un tiburón cerca de su hijo cuando ésta reaccionó a tiempo y logró ponerlo a salvo, pero el animal la atacó a ella. De acuerdo con las primeras investigaciones de las autoridades locales y difundidas por medios como el semanario Proceso, la mujer vio al animal cerca de su hijo de 5 años y logró ponerlo a salvo subiéndolo a unos inflables instalados a unos 20 metros de la orilla del mar. Sin embargo, el escualo atacó a la mujer y le cercenó un miembro inferior completamente, según reveló el director de Protección Civil de Cihuatlán, quien agregó que, debido al sangrado masivo y al ataque, la víctima murió por ahogamiento. En el momento de los hechos, lancheros de la localidad fueron quienes se percataron de la situación y trataron de ayudar a la víctima del ataque. La llevaron a la orilla de la playa, pero ya era demasiado tarde. Aunque el cuerpo de la bióloga marina fue recuperado y llevado a tierra, ya no contaba con signos vitales. Tras el percance, autoridades locales acordaron restringir el acceso a las playas durante algunos días. Sobre esta situación, autoridades de Jalisco informaron que en los últimos 60 años no se habían registrado ataques de tiburón en las distintas playas del estado. A través de un comunicado, el gobierno estatal dio a conocer que este hecho fue producto de una suma de distintos factores biológicos y ambientales. Entre dichos factores, resaltó la presencia de nubosidad, mar calmo, descenso de temperatura del mar, cardúmenes de peces como presa potencial y tortugas marinas como especie que forma parte de la dieta de los tiburones. Las autoridades concluyeron que la información adquirida será enviada para su investigación al Archivo Internacional de Ataques de Tiburón, la cual será analizada para identificar los factores que pudieron intervenir en el suceso y así evitar próximos accidentes. En este punto, si te está gustando esta noticia, te invito a suscribirte y compartir y seguir aprendiendo mucho aquí en Noticias Curiosas para más. Pero ahondando un poco más en los ataques de estos animales hacia los seres humanos, una oceanógrafa experta, a raíz de este ataque, dirigió una serie de comentarios. Ella comentó: una de las claves para evitar el ataque de un escualo es que estos depredadores no nos consideren una presa y que cuando esto ocurre es usualmente hacia surfistas, ya que la tabla de surf tiende a confundirse con la imagen de un león marino, que son las presas predilectas de estos animales entre otras, de modo que vista desde el fondo marino, este objeto se asemeja mucho. Según los datos del Archivo Internacional de Ataques de Tiburón del Museo de Historia Natural de Florida, la institución que lleva el recuento de este fenómeno en todo el mundo dice lo siguiente: en el 2021 se contabilizaron un total de 73 mordeduras y 9 muertes, 20 más que el año anterior, la mayoría de ellas en Estados Unidos, donde tuvieron lugar el 64% de todos los casos mundiales. Esta experta en el tema comenta que a pesar de ser pocas las personas atacadas, hay quien sigue pensando que los escualos son muy peligrosos, cuando la realidad es que los ataques de tiburones son muy poco frecuentes. Las posibilidades de que suceda son, en realidad, minúsculas, comparadas con las de otros animales. Por ejemplo, el número de fallecidos por ahogamiento es infinitamente superior, y ello no desata un miedo atroz a meterse en el agua. De hecho,
Las pocas mordeduras que ocurren cada año son un excelente indicador de que los tiburones no se alimentan de humanos y que la mayoría de episodios se deben simplemente a un accidente o, en el peor de los casos, a un acto de defensa. Al contrario de lo que podríamos pensar, los ataques de tiburones son una rareza. Por ejemplo, los perros matan a unas 35.000 personas al año, muchísimo más que los escualos, afirma la oceanógrafa. La experta manifiesta que de las más de 500 especies diferentes de tiburones que pueblan los océanos, solo atacan a los humanos alrededor de 30 de todos ellos. Esto es, únicamente cerca del 6% de todos los escualos. Además de estos, solo alrededor de una docena pueden considerarle peligrosos, entre ellos el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro. Por último, además, comenta que no hay animales peligrosos, sino más bien situaciones peligrosas. Nadar entre tiburones de por sí no tiene por qué ser arriesgado, excepto si nos encontramos en su área de alimentación en las horas que dedican a esta actividad, por ejemplo, durante el amanecer o en el ocaso. En esos casos aumentan considerablemente las probabilidades de que ocurra un accidente, aunque aún en esas condiciones sigue siendo estadísticamente muy difícil que suceda. En este punto, si te está gustando esta noticia, te invito a suscribirte y compartir y seguir aprendiendo mucho aquí en Noticias Curiosas para más. Bueno, ahora el segundo caso ocurrió en las Bahamas. La víctima, una mujer llamada Lauren Erickson Van Wert, de 44 años, era de Massachusetts y trabajaba en Curriculum Associates. La mujer se había casado un día antes con su esposo, quien salió ileso del ataque del tiburón. El tiburón mordió a la mujer mientras practicaba paddle surf con un familiar lejos de la costa, detrás de un centro turístico en el oeste de New Providence, una isla frente a las Bahamas, dijo la policía citada por NBC News. La víctima sufrió un traumatismo importante en el lado derecho de su cuerpo, detallaron las autoridades. Un salvavidas del resort sacó a la víctima y a su esposo del agua y los metió en un bote de rescate y les administró reanimación pulmonar, pero los técnicos médicos determinaron que la víctima no mostraba signos de vida, dijo la policía citada por el medio. Una turista que estaba en una playa cercana comentó que escucharon gritos mientras se desarrollaba el horror. Sobre la víctima, como ya habíamos comentado, era una mujer que trabajaba en Curriculum Associates, una empresa con sede en Massachusetts, que proporciona recursos para profesores y que los miembros de la compañía estaban desconsolados por la muerte de una querida y confiable colega y amiga. El director de la compañía manifestó que la entidad está de luto por esta tragedia y extendió su más profundo amor y apoyo al maravilloso esposo de Lauren y a toda su familia. Para finalizar, uno de los salvavidas comentó que la historia de la mujer es bastante trágica. El hombre detalló que él y otros esquiadores corrieron hacia la tabla de remo para intentar recuperarla después del ataque, pero dijo que el tiburón la había mordido y la sostenía entre sus dientes. Había sangre por todas partes, aseveró. Mencionando otros ataques, recordemos el pasado mes de octubre, un surfista de origen español resultó mordido en su pierna por parte de uno de estos animales. La víctima, de 30 años, sobrevivió. El español de 30 años sufrió un aparente ataque de tiburón en su muslo en la costa norte de Hawái. Un instructor de surf brindó ayuda al hombre y le aplicó un torniquete en su pierna. Aunque se desconoce el tamaño y la especie del tiburón, testigos presenciales sospechan que se trataba de un tiburón tigre juvenil que había estado merodeando en la zona, informó Hawaii News Now. Afortunadamente, los testigos afirman que la situación podría haber sido peor. El instructor de surf, Zach Murphy, quien aplicó el torniquete y vio las marcas de la mandíbula del tiburón en la tabla de alquiler, comentó: «Quería andar, así que supongo que era la mejor situación dentro del peor escenario posible, que es el mordisco de un tiburón». Bueno,
Debemos recordar que existen muchos mitos alrededor de estos animales, como que estos son capaces de detectar nuestra sangre a kilómetros de distancia. Sí es cierto que son capaces de detectar sangre a grandes distancias, pero no pueden hacerlo a kilómetros vista. Además, tienen muchos otros sentidos para identificar a sus presas e intentan asegurarse de gastar su energía de forma efectiva, eligiendo presas que les aporten un alto contenido energético y nutritivo, y ahí no nos encontramos los humanos. Pero para concluir, nos queda una pregunta y es: entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a estos animales? Bueno, esto tiene muchas aristas, y es que, en la actualidad, nos encontramos sometidos a un incesante bombardeo de imágenes estereotipadas procedentes del cine o con mucha información errónea o fuera de contexto. El tiburón es un gran depredador esencial para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Merece nuestro respeto, pero no nuestro miedo. Bueno, aquí concluye la noticia sobre estas víctimas de ataques por parte de estos animales, los cuales no son comunes, pero que cuando se vuelven realidad puede ser un suceso muy trágico para quienes la padecen. Únete al canal y suscríbete para más noticias del mundo como esta. Hasta pronto.